Bienvenidos a RFID al Descubierto. Yo soy Gilberto Monasterios y bueno, hoy trataremos de conocer sobre lo que es RFID, su usabilidad. Si alguna vez han visto etiquetas de RFID en alguna tienda o algo así y quieren saber su función y todo esto, llegaste al sitio indicado, ¿ok? El día de hoy nos acompaña Carlos Martínez, quien es el representante de ventas de TraceID. Y bueno, nos va a explicar un poco acerca de qué es el RFID y todo esto. Cuéntame un poco, Carlos, de qué se encarga Trace, cuál es el posicionamiento en el mercado y todo esto. En primer lugar, Gilberto, muchas gracias por tu invitación, es un placer estar aquí. TraceID es una empresa que se dedica desde el 2007 a la fabricación completa de etiquetas de RFID. Somos los únicos en España con capacidad de bonding, es decir, de soldadura de chip. Si nos llega en una oblea, tenemos capacidad de soldar ese chip a una antena diseñada por nosotros. Y desde el 2007 llevamos 16 años en el mercado de RFID, siempre a la vanguardia cuando hay nuevos desarrollos de chips y demás. Tenemos capacidad de investigación para adaptarnos siempre a las últimas necesidades del mercado. Actualmente trabajamos para los 5 continentes, tenemos clientes alrededor del mundo y están los oyentes más que invitados a ver la fábrica. Muy bien, muy bien. Carlos, ahora explícame un poco qué es el RFID, ¿ok? Y cuáles son sus componentes básicos para que esto funcione. El RFID realmente es una identificación por radiofrecuencia, utiliza ondas electromagnéticas. Se empezó a utilizar más allá de aproximadamente la Segunda Guerra Mundial para detectar los aviones enemigos. Ahí empezó a utilizarse el RFID. Actualmente, evidentemente, se ha desarrollado mucho más. Y después comentaremos un poco más acerca de las frecuencias y demás, pero básicamente es una identificación que utiliza a través de ondas electromagnéticas. Vale, he escuchado también que existen varios tipos de RFID, el pasivo y el activo. ¿Me puedes explicar un poco a qué se refiere? Sí, el RFID pasivo, que es el que fabrica TraceID, no utiliza ningún tipo de batería. Al final es una antena con un chip que está muerto, digámoslo así, y que necesita pasar por un lector para que se active. Eso, la limitación que tiene es que se puede leer a menos metros de distancia, que si fuera un RFID activo. El RFID activo es más caro, tiene mejor uso en entornos complicados, pero necesita de una batería, necesita de una fuente de alimentación, porque por sí solo por sí solo al revés, por sí solo sí que se puede, sí que te da esa capacidad de información, que el RFID pasivo no, necesita de algo que lo active. Vale, perfecto. ¿Podrías mencionarme algunas aplicaciones comunes en la industria actualmente? Sí, actualmente nos podemos encontrar proyectos de todo tipo, tanto de identificación animal como de retail, cualquier tipo de retail, ya sea sector calzado, sector ropa, sector joyería. El RFID está muy implantado, sobre todo porque te quita muchos tiempos de control de inventario, antihurto y demás. Pero actualmente nos estamos encontrando que hay proyectos de todo tipo, desde control de bobinas de cartón para cualquier tipo de industria, desde control animal a gran escala. O sea, cualquier empresa actualmente puede tener un proyecto RFID en marcha y que se puede utilizar en su empresa. ¿Puedes explicarme un poco cómo sería el proceso de lectura y escritura de un tag RFID? Sí, por supuesto. Antes se me olvidó comentarte, al final para que un tag pasivo funcione, tú necesitas 3 elementos principales, que sería la etiqueta, una etiqueta RFID, como las que tengo aquí, para que lo podáis ver. Esto sería una etiqueta RFID, si lo veis así veréis una etiqueta normal, pero después si lo abrimos está el tag insertado por dentro. Al final tú necesitas de una etiqueta RFID con un tag insertado dentro, de una antena y de un lector. ¿Cómo funciona? Al final la etiqueta RFID por sí sola no hace ningún tipo de trabajo. La antena lo que hace es estar constantemente emitiendo ondas. Cuando la etiqueta pasa por el campo de lectura de la antena, se despierta el tag, como hemos comentado antes, un tag que está dormido, que por sí solo necesita de unas ondas de radio para activarse. Entonces, cuando detecta que está la antena, se despierta y la información del chip vuelve a la antena a través de las ondas de dipolo de la etiqueta RFID. Entonces la antena lo que hace simplemente es coger esa información, no puede hacer nada porque lo único que hace la antena es leer y esa información se traslada al lector.
al lector, que es el comúnmente llamado reader. Eso lo que hace es filtrar esos datos y después ya lo pasa a una base de datos, a un portátil o a una tablet del cliente. La parte más importante en cualquier proyecto RFID es precisamente esta, cómo hacer esa filtración de datos. Siempre es muy importante que el software RFID sea oportuno, sea muy adecuado para cada aplicación. Yo no puedo meter en mi sistema todas las etiquetas de RFID que estoy leyendo. Tú tienes que poner un filtro, porque si yo voy con una camiseta de Zara o de Decathlon, que son dos empresas que lo tienen totalmente implantado, a una planta donde se está utilizando RFID, la etiqueta la va a leer sí o sí. Pero yo le tengo que poner un filtro a las etiquetas interior, o sea, las etiquetas mías de fábrica, para que no filtre las de fuera, para que no me meta las de fuera en el sistema. Eso se puede hacer mediante una impresora RFID, impresora RFID en el mercado, que lo que hace es imprimir y codificar, o con una antena y un lector. Tú le puedes cambiar el EPC, que es el chip una parte del chip de la etiqueta, para darle un código que sea utilizable en el software que se ha hecho para este cliente. Más o menos, ¿desde cuándo se ha implantado el RFID en el retail? Pues en el retail podemos decir que al principio de los 2000, se empezó a hacer alguna prueba, pero todavía las etiquetas eran muy caras. Y desde el 2010 o algo así se ha implantado a gran escala. Y actualmente, pues te podría decir que la mayoría, a lo mejor no la mayoría, pero sí que una gran cantidad de empresas a nivel retail ya utilizan RFID por sus beneficios. De hecho, el sector, perdón que te corte, el sector retail es donde el retorno de la inversión se ve más claro y a más a corto plazo. Es lo más fácil de explicar ese retorno de la inversión. Es más común ahora ver una etiqueta RFID en cualquier tipo de prenda que hace 5 años atrás. Muchísimo más, porque incluso las etiquetas de RFID ya pueden funcionar como etiquetas antihurto. Ya no necesitas las alarmas tan gordas, por decirlo así, y que eran tan visibles en una prenda que al final hacía a nivel estético quedaban mal. Ahora una etiqueta RFID puede funcionar de antihurto también. Vale, tengo otra pregunta aquí que es interesante, ¿vale? ¿Cuáles son los principales desafíos que las empresas pueden enfrentar al implementar el sistema de RFID? Cada empresa tiene que tener muy claro primero para qué quiere utilizar el RFID, porque son proyectos hechos a medida, no todas las empresas utilizan RFID para lo mismo y cada empresa tiene su casuística diferente. Sobre todo el RFID UHF, el que se lee a larga distancia, tiene muchos problemas con líquidos y metales. Entonces, empresas donde haya productos líquidos o productos metálicos, incluso columnas metálicas o demás, se necesita hacer una adaptación a esa empresa. Lo primero que digo siempre es que una empresa tiene que tener claras dónde están sus debilidades y cómo el RFID les puede ayudar. Entonces, a partir de ahí se vería el retorno de la inversión. Ok, eso, por ejemplo, si el producto que tenemos en nuestro almacén hay mucho metal, tendríamos dificultades de lectura. Sí. Una etiqueta RFID, si tú la enganchas directamente a cualquier superficie metálica, no se puede leer. Entonces, vale, hay etiquetas desarrolladas que tienen un spacer que separan esa etiqueta del metal para poder ser leídas. Vale. También es muy importante saber que cuando hay metal, tú necesitas estar en contacto directo, en visión directa de la etiqueta. Tú puedes hacer una lectura muy rápida, pero siempre que haya visión directa. Si tú pones una pieza metálica y una etiqueta detrás y tú tienes la antena aquí, no lo vas a leer, no se puede traspasar el metal. Vale, perfecto. Otra pregunta. ¿Qué tiene que tomar en consideración un cliente para saber qué tipo de etiqueta tiene que implementar en su inventario o en lo que sea que vaya a llevar? Esa es una muy buena pregunta, porque al final estamos hablando de etiquetas de RFID y mucha gente se puede pensar, ostras, una etiqueta de RFID, todas sirven para lo mismo. No tiene nada que ver. Primero, es muy importante el tamaño. Pues no es lo mismo poner un código de barras que poner un código de barras. Precio, fecha de caducidad. Entonces necesitaremos una etiqueta mucho más grande. Después también es importante la distancia de lectura que tú quieras tener. ¿Dónde vas a leer esa etiqueta? Es decir, si la voy a leer a 1 metro en una joyería, que la lees a medio metro en un mostrador, o sea, quiero leer a nivel logístico en un arco a 3-4 metros. Entonces es muy diferente el tag utilizado. También es importante dónde la quieres enganchar. No es lo mismo enganchar una etiqueta. Siempre que hablemos de enganchar, la etiqueta también se puede coser y se puede adherir de otras maneras. Siempre que sea una etiqueta adhesiva, no es lo mismo engancharla en cristal, en vidrio, que en plástico o en cartón. Eso es muy importante. Vale. ¿Puedes compartir algún ejemplo de éxito que haya tenido TraceID ahora mismo en el mercado? Eso no lo puedo decir. no me permiten decirlo. Vale. ¿Puedes compartir algún ejemplo de éxito
en que la implementación del RFID haya tenido un impacto significativo en la eficiencia de alguna empresa? Sí, por ejemplo, un ejemplo que todos conocemos, lo que todos hemos comprado ahí, es Zara, Ok. grupo Inditex. Ellos consideran que, según sus estudios, que había un desfase de entre un 20 y un 35% Ok. de lo que controlaban en almacén después de su inventario en tienda. Ok. Eso con RFID, controlando tanto lo que tienes en almacén, tanto expediciones como después inventario rápido en tienda, se evita menos de un 1%. Solo eso son muchos millones de euros. Y no solo eso, sino que ellos también consideraban que cuando abrían una caja con piezas, con prendas de ropa en el interior, ellos tardaban unos 15 segundos en abrir la caja, y después unos 3-4 segundos en leer pieza a pieza. Eso estamos hablando de muchísimos minutos, muchas horas para a lo largo del día, a lo largo del año. Con una antena o con un túnel RFID, por ejemplo, cuando pasa la caja automáticamente está leyendo todo lo que hay dentro. Y eso solo nos lleva unos 5-10 segundos y no horas. Solo con eso están ahorrando muchos millones de euros. Una pregunta que me surge. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de Trace como tal a la hora de implementar una etiqueta o algo así, aparte del metal y del líquido? A ver, al final, lo positivo que tiene Trace es que nosotros, al fabricar etiquetas, tener equipo de desarrollo de etiquetas, nos podemos adaptar a proyectos. Es decir, si algún cliente nos dice, Carlos, necesitamos una etiqueta que se lea a mucha distancia, pero tiene que ser una etiqueta pequeña, porque tiene que ir en un sitio muy pequeño de un producto. Pues Trace, con el equipo de I+D y el equipo de desarrollo que tiene, se puede adaptar, puede sacar un nuevo tag que se pueda leer a esa distancia y que sea más pequeño. Eso al final es una ventaja que tenemos nosotros respecto a otras empresas, porque al final nos podemos adaptar a cada proyecto. Aparte de tener tags y estándares en el mercado, nos podemos adaptar a los proyectos de los clientes según sus necesidades. Vale, entiendo también que Trace es la única empresa en España, ¿no?, que hace bonding. Eso es, somos los únicos que hacemos bonding, como he comentado antes, somos los únicos en soldar chips a antenas para su posterior conversión en etiqueta. Y en Europa solo hay 3-4 más. Vale, bueno, ahí lo tienen. Ahora son todos unos maestros en RFID. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar aquí A ti. y pues nada, quedará en otra ocasión que podamos expandir un poco más los conocimientos sobre RFID con Carlos. Sí, al final, para cerrar un poco el tema, ha sido una explicación un poco básica a nivel RFID en general. Tampoco me quería meter en muchísimos tecnicismos de frecuencia, de nivel un poco No, es más... que al final el vídeo era más que todo por un conocimiento básico de RFID bueno, el mismo título lo dice, que es para dejar al descubierto lo que es el RFID, ¿vale? Perfecto. Cualquier Bueno, pregunta, no duden en vale, cualquier escribirnos. cosa nos escribe y nos dejan los comentarios, ¿vale? Muchas Hasta luego. gracias.